Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer capítulo de Voces de la Resistencia, un programa desde la izquierda de Diario TV para trabajadores y trabajadoras. La crisis social más grande de los últimos tiempos está golpeando duramente a cientos de miles de familias trabajadoras. Y es por eso que hoy nos queríamos partir haciendo una pregunta muy importante y que sabemos que muchos de ustedes también se la hacen. ¿Y dónde está la CUT? Esta semana superamos los 100.000 contagios y se profundiza la crisis con más de 1 millón de despidos y 600.000 suspensiones. Incluso hay quienes afirman que si contamos a los que no están buscando trabajo por la cuarentena, la cifra podría ascender hasta un 20% de desocupación. El día viernes 5 de junio, para rematar, los ejecutivos de la TAM anunciaron 1.000 despidos más en la aerolínea. Mientras se contagian trabajadores por ser obligados a asistir a sus pegas, hay familias populares protestando por el hambre. Es en este contexto donde se organizan ejemplos de resistencia, como hacen las y los trabajadores del Hospital Barros Luco, que crearon un comité de salud y seguridad, o los trabajadores de la TAM mismo, organizándose contra los despidos. El reciente triunfo de los trabajadores de Guanaco, que luego de 3 semanas de lucha le doblaron el brazo a la patronal minera Austral Gold. Dan cuenta de que es la burocracia sindical la que no quiere pelear. La respuesta de la CUT lamentablemente no es una sorpresa para nadie. La central, dirigida por el mismo Partido Comunista, mantiene una tregua criminal con el gobierno. Cuando Piñera y los empresarios nos arrojan a la cesantía, la precariedad o el hambre, se han remitido a reuniones y a gestionar los despidos que se cuentan por cientos de miles. Los dirigentes de la CUT son incapaces de enfrentar una ley que votó el propio Partido Comunista, en el cual militan la mayoría de ellos. Al mismo tiempo, proponen un programa donde plantean que se aumente el endeudamiento. Es así, quieren hipotecar el futuro de las próximas generaciones con tal de no tocarle seriamente el bolsillo a los empresarios. Algo muy distinto se vive al otro extremo del continente, con las protestas contra la violencia policial tras el asesinato del joven afroamericano George Floyd en manos de la policía racista. Importantes manifestaciones contra el racismo se han tomado a las calles de Estados Unidos, y potentes imágenes de enfrentamientos callejeros nos recuerdan los días de la importante rebelión que vivimos recientemente en nuestro país. Ejemplos de resistencia en todo el mundo muestran caminos alternativos para enfrentar la crisis. Hablaremos con el dirigente sindical Lester Calderón para conocer su opinión respecto a esta verdadera tregua que ha mantenido la CUT con el gobierno y conversaremos más sobre propuestas y alternativas para que la crisis no la paguen los trabajadores. ¡Resistencia! El gobierno quiere impulsar un nuevo acuerdo nacional, que en realidad es un nuevo pacto decidido entre 4 paredes para poder salvaguardar a su criticado mandato, recurriendo nuevamente a la oposición para ello. Aun cuando el Partido Comunista rechaza este acuerdo, quieren que confiemos, escucharon bien, confiemos en que Piñera va a aceptar de buena manera medidas como el impuesto a las grandes fortunas. Y es por eso que, sin ningún plan de lucha y movilización, es imposible. Hay que decirlo claramente. No quieren movilizar las fuerzas de la clase trabajadora, la única capaz de arrancar esas demandas y enfrentar sus ataques. Es cosa de ver dónde dejaron el fuera Piñera o la Asamblea Constituyente Libre y Soberana tras la importante revuelta abierta el 18 de octubre. Es por eso que cualquiera de estas medidas que hoy día levanta el Partido Comunista terminan siendo papel mojado, pues desde la CUT se niegan rotundamente a movilizar. Hay que rechazar esta nueva cocina que busca acuerdos a espaldas del pueblo. A pesar de esto, hay ejemplos de lucha y resistencia frente a los empresarios. Este viernes en Antofagasta se realizó una importante movilización contra los despidos, donde asistieron trabajadores, estudiantes y pobladores. Estuvieron los despedidos de la TAM, los trabajadores del hospital regional, el secretario del sindicato Minera Guanaco. A su vez, a los espacios de autoorganización, como en el Barros Luco, se suman ollas comunes y porotadas, como la de los portuarios en Ventanas o sindicatos del Transantiago. Están buscando darle una respuesta a las movilizaciones en los barrios populares por el hambre. Hay que unificar las luchas de trabajadores, jóvenes, pobladores y mujeres, en conjunto también con el pueblo mapuche, que ha vivido siglos de represión y racismo policial. Tenemos que enfrentar los efectos de la crisis unidos. Y es que nuestra fuerza como clase trabajadora puede ser imparable. Pero hay que decirlo también con todas sus letras. La CUT y los grandes sindicatos tienen que romper la tregua que tienen con el gobierno y comenzar a organizar estas medidas, levantando comités de base para la coordinación, como lo hacen los mismos trabajadores, estudiantes y pobladores del Comité de Emergencia y Resguardo en Antofagasta, que fueron también convocantes a la importante movilización del día viernes. Para que no callen nuestras voces, envíanos tus denuncias de audio, video a nuestro WhatsApp.
Nosotros los transmitiremos en cada programa. Quédate con nosotros, que ya viene Lester Calderón, dirigente del Sindicato de Órica de Antofagasta, que también estuvo presente el día viernes. Tendremos denuncias y mucho más. Mi nombre es Beatriz Bravo y esto es Voces de la Resistencia. En La Voz de la Resistencia recibimos tu denuncia. Cuéntanos cómo se vive en tu barrio, en el trabajo y en los centros hospitalarios. Mándanos tus videos, audios y fotos por el WhatsApp para que no callen nuestras voces. Hoy vengo a denunciar a la empresa Siglo XXI porque nuevamente está incumpliendo los acuerdos que nosotros teníamos firmados y están llamando a los trabajadores mayores de 60 años a prestar servicio en el Hospital Regional de Antofagasta. ¿Por qué el Hospital Regional de Antofagasta permite que nuestros trabajadores mayores de 60 años vuelvan a trabajar? ¿Por qué ellos permiten que sigan atacando a los trabajadores del aseo, que también somos parte de la primera línea? ¿Por qué? Yo pregunto por qué ellos no respetan la vida de nuestros adultos mayores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tantos ataques a nuestros trabajadores? ¿Por qué tantos despidos? Ursúa, nos estamos movilizando el día de hoy, producto que tenemos 2 compañeras enfermeras que han sido desvinculadas de la institución. Todas las gestiones hemos solicitado respuesta, sin embargo la dirección no ha querido responder, por lo tanto hacemos esta movilización justamente para exigirle a la alcaldesa Carolina Leitao que ya que sus subalternos no responden, que sea ella quien responda y que le dé continuidad laboral a las trabajadoras sanitarias de la comuna. Vengo a hacer una denuncia pública en contra de la administración de Codelco Chuquicamata, lo cual ha quedado de manifiesto con la primera muerte que hemos sufrido en el yacimiento, que en los días agravará debido a que tenemos focos activos de contagio, como lo es el área de mantención mina, donde tenemos más de 10 trabajadores contagiados, de los cuales lamentablemente han contagiado a sus familias. Y esto acompañado de la constante preocupación de la Gerencia de Recursos Humanos por desvincular trabajadores o dejar de pagar el sueldo a los dirigentes sindicales, que tomen las medidas necesarias porque en Chuquicamata no se cumplen con los protocolos mínimos ni las condiciones. Hola Lester, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Queríamos comenzar haciéndote una pregunta respecto al rol que ha cumplido la CUT en plena pandemia. ¿Cómo crees tú que se ha ubicado la central sindical? Hola, buenas Bea, muchas gracias por invitarme a este programa de La Izquierda Diario. Primero, hay que decir que hoy se vive una crisis sanitaria que está en uno de los peores momentos, donde existen hospitales colapsados, centros de salud, y al mismo tiempo hay una curva exponencial también de contagio y también de mucha gente que se ha muerto en los últimos días. Primero quería decir que claramente esto es responsabilidad del gobierno, responsabilidad de Piñera, responsabilidad de Mañalich, que todo este tiempo han jugado con nuestras vidas, exponiéndonos al virus deliberadamente, todo en base a una estrategia para poder salvaguardar los intereses económicos y las ganancias de la empresa. En este sentido, creo que frente a esta ubicación del gobierno, en este sentido creo que la CUT ha tenido una posición o ha mantenido una posición de tregua con el gobierno. Esta tregua se ha visto por las solicitudes que ha hecho la central de poder reunirse con el gobierno y reunirse con los empresarios para poder tratar estos temas cuando son el gobierno y los empresarios los que han pasado estos ataques, y la CUT no ha tenido una posición de resistencia a estos ataques, de unidad de los diferentes sectores que vienen luchando, no solamente los trabajadores y las trabajadoras, sino que también los pobladores, y al mismo tiempo esta tregua ha implicado que la CUT no ha llamado ni siquiera una paralización nacional en contra de toda la política del gobierno de despido y de pauperizar las condiciones de vida de la clase trabajadora y del pueblo pobre. Bueno, mira, Lester, yo sé que la CUT propone a un corto plazo un impuesto a los súper ricos, evidentemente tomando la política del Partido Comunista, y a mediano plazo propone aumentar el endeudamiento fiscal. ¿Qué opinas tú de estas propuestas? Mira, primero, como te decía, la CUT ha tomado la política del Partido Comunista en tanto a los impuestos a los súper ricos, pero con ningún plan de movilización que permita realmente
imponerle esta política a los empresarios, porque al final sería tocarle las ganancias, y al parecer el Parlamento y el régimen político no están muy interesados en tocarle las ganancias a los empresarios. Hasta el momento actual, más preocupación tiene el gobierno y el régimen y los partidos políticos de poder salvaguardar las ganancias de las empresas, incluso pensando en salvataje hacia las empresas. Entonces es bastante irreal que si es que la CUT no pudo defender, no pudo proponer acciones contundentes en contra de la ley de protección del empleo, que significa despido, muy poco se va a lograr por la vía parlamentaria con la discusión sobre el impuesto a los súper ricos. Pero por otra parte, creo que hay una cuestión muy importante que se tiene que debatir con la CUT, que tiene que ver que poder en última instancia discutir y adherir a la discusión de un aumento de las platas del endeudamiento fiscal, en última instancia lo que hace es hipotecar el futuro de millones de trabajadores y trabajadoras y el pueblo, que en última instancia son los que van a pagar esta crisis, y significa en última instancia también salvaguardar la propia política de los partidos del régimen actual, que en última instancia sería un endeudamiento, hasta incluso con tratativas o conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, que no han consultado a nadie, porque justamente este acuerdo nacional de lo que se trata es justamente darle nuevamente la espalda a los trabajadores, a las trabajadoras, y los partidos que no denuncian hasta el final esta trampilla de este acuerdo nacional también se subordinan a una política dándole la espalda a los trabajadores y al pueblo. Pero al mismo tiempo es malísimo porque hipoteca en base a deuda y no cuestionando los pilares fundamentales del Chile neoliberal y los pilares fundamentales de lo que se discutió en la revuelta, que es justamente que un puñado de súper ricos, un puñado de empresas transnacionales se lleven o se llenen los bolsillos gracias al trabajo de millones. Así, por ejemplo, acá en Antofagasta los vemos con las grandes transnacionales que sacan el cobre, los recursos naturales como el litio, y así también podemos verlo en la AFP, podemos verlo en la salud. Es decir, todo sigue igual con un plan que en última instancia no beneficia en nada a los trabajadores, y el aumento fiscal tampoco lo va a hacer. Bueno, Lester, muchas gracias. Para terminar, quería preguntarte acerca de qué medidas crees tú que son necesarias frente a la tregua de la CUT y el Acuerdo Nacional del Gobierno. Mira, una de las cuestiones más importantes es que nosotros hemos discutido fuertemente las tratativas de unidad, no solamente de los trabajadores o las trabajadoras, como lo hemos hecho entre los sindicatos, por ejemplo, en el hospital, la concesionaria del Hospital Siglo XXI, o los trabajadores mineros de Guanaco, incluso también en las manifestaciones en contra de los despidos de la Asamblea de Despido de la TAM, o también de sectores industriales como Ború Verite y SGS, que venían luchando en contra de los despidos, que es muy importante tratar de unir todas estas luchas y también de unir estas luchas con la población. Por ejemplo, el otro día hicimos desde los sindicatos, en particular el sindicato Guanaco, que es un sindicato de una mina de oro, que quedan cerca a Taltal, pudimos avanzar también con los compañeros y las compañeras del aseo del siglo XXI a hacer una olla común en la población Miramar. Creemos que este es un ejemplo, una expresión de que la clase trabajadora mínimamente puede dar una respuesta, pero también colocando por delante la unidad de los diferentes sectores, esa alianza enorme que el 12 de noviembre en el estallido social puso en el aire al gobierno de Piñera, y que estuvo a punto de caer si es que la CUT hubiera mantenido la huelga general y no hubiera acordado con los planes del gobierno. Entonces, en última instancia, eso para nosotros es muy importante, es tratar de unir a todos los sectores, tanto pobladores, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, y también lo hicimos el día de ayer con una importante concentración y un punto de prensa afuera de la Intendencia de la región de Antofagasta, acá en la ciudad de Antofagasta, donde despedidos de la TAN, despedidos del Sindicato Siglo XXI, y trabajadores de la educación, de la industria, de la minería y de diferentes sectores, salimos a las calles a reclamar justamente que esta crisis no tienen que pagar a los trabajadores, lo tienen que pagar los empresarios, los grandes capitalistas. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer una discusión para mí programática profunda. Primero, que los que estamos en la calle rechazamos contundentemente la cocina o la nueva cocina que quieren imponernos con el tongo de la unidad nacional, que es para poder salvar el régimen que está totalmente cuestionado. Y después
también justamente debemos poner, como dije, la organización, la unidad y también la lucha, que lo expresamos tanto con la olla común como también con la concentración en contra de los despidos el día de ayer. El punto es que para nosotros la CUT, en su inactividad, sí o sí sigue dirigiendo a un importante sector de trabajadores y trabajadoras en Chile, y por lo tanto nosotros le exigimos que pare con esta política vergonzosa de la tregua con el gobierno y que llame a un paro nacional y a un plan de lucha organizado desde la base, desde los sindicatos, en asamblea, para poder preparar realmente una respuesta contundente en contra de los despidos y la hambruna que hoy se vive en el país. Desde ahí, una de las cuestiones más importantes que hay que discutir es un programa de emergencia, en el sentido de que primero hay que hacer un testeo masivo a la población, porque estamos viendo que la curva de contagio y de muertes cada vez aumenta más, y por lo tanto tenemos que poner al centro también la crisis del sistema público y de salud, y hay que testear a la población, hay que también expropiar las viviendas ociosas y los hoteles para que las personas puedan utilizarlo como residencias por el COVID-19. Al mismo tiempo hay que sí o sí plantearse una discusión seria desde los sindicatos, las grandes organizaciones sindicales y también la CUT de prohibir los despidos, que es una de las grandes pandemias sociales que hoy se viven en el país, y por otra parte también al mismo tiempo hay que paralizar los sectores no esenciales. Eso es muy importante hoy porque, por ejemplo, acá en Antofagasta la minería, la industria, los puertos siguen trabajando, son sectores no esenciales, y que eso permite también el contagio de muchos trabajadores y del pueblo pobre con un sistema de salud que está casi colapsado. Y en ese sentido también hay que garantizar un sueldo mínimo, un ingreso de emergencia de 500.000 pesos, en base también a impuestos a las grandes fortunas. Es por eso también que pensando en la ciudad de Antofagasta y lo que ayer reclamamos y las voces de las trabajadoras y los trabajadores que asistieron a este punto de prensa y a esta concentración, es que también hay que cuestionar profundamente las ganancias de los empresarios, y desde ahí también, por ejemplo, las ganancias que se generan con la minería en una región minera donde hay mucha plata, y esa plata se van a los grandes inversionistas y a los accionistas en otros países, como Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y no está esa producción minera al servicio de las necesidades de los trabajadores y el pueblo. Entonces, por eso hay que también exigir la expropiación de las grandes empresas estratégicas como de luz, de agua, pero también la nacionalización de los recursos naturales bajo control de los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa, por responder nuestras preguntas y contarnos además todo lo que vienen organizando ahí en la región. Sigan levantando y con mucha fuerza las voces de la resistencia. Muchas gracias, Bea, por invitarme a este programa, y nos estamos viendo nuevamente cuando ustedes quieran. Muchas gracias. A diario vivimos los abusos en las empresas y con la pandemia estas solo se han profundizado. En Voces de la Resistencia queremos evidenciar la realidad que los grandes medios simplemente callan, hermanar nuestras luchas para combatir la pandemia. Somos Voces de la Resistencia. ¡Resistencia!